Estimados, muy buenas tardes. Les habla nuevamente la profesora Mariela Soto y en esta oportunidad vamos a trabajar en la asignatura de matemática. Pues bien, vamos a ver entonces cuál va a ser el objetivo que vamos a trabajar en esta oportunidad en matemática. El objetivo que vamos a trabajar hoy día dice relación con reconocer los números naturales y las relaciones entre ellos. Específicamente nos vamos a centrar en la segunda parte del objetivo que dice las relaciones entre los números naturales, ¿ya? Saber qué o de qué forma se relacionan estos números o qué forma lo podemos relacionar nosotros en nuestra vida cotidiana, ¿ya? En el video anterior nosotros estuvimos viendo básicamente lo que se refería a los números naturales, ¿cierto? La definición de números naturales y cómo nosotros los aplicábamos en el área de las matemáticas, ¿ya? Ahí pudimos ver, ¿cierto?, que los representábamos a través de una recta numérica, que los podíamos comparar, que los podíamos representar, que los podíamos descomponer, ¿ya? Y ahora nos vamos a ir a de qué forma nosotros podemos relacionar estos números naturales, ¿ok? Entonces recordemos que los números naturales son los primeros que surgen en las distintas civilizaciones, ¿ya? Ya que las tareas de contar, por ejemplo, y de ordenar son las más elementales que se pueden realizar en el tratamiento de las cantidades, ¿ya? Entonces, los números naturales nosotros los utilizamos ¿con qué finalidades? Primero, para contar y ordenar, ¿ya? Son los primeros que se utilizaron por el hombre, ¿ya? Y además, lo que vamos a ver hoy día y de donde nacen todas estas relaciones que vamos a trabajar, los uso o los usamos en este caso para sumar, para restar, para multiplicar y dividir. Entonces, estas relaciones de los números naturales las vamos a trabajar en relación a las operaciones básicas que existen, que son las de la adición, la sustracción, la multiplicación y la división. ¿Ok? Recordemos entonces cuáles son esas operaciones básicas. Bueno, yo las acabo de nombrar, ¿cierto? Tenemos la adición, que es más popularmente conocida como la suma, ¿ya? Y en donde utilizamos este signo que es similar a una cruz, ¿ya? Tenemos la sustracción, que la conocemos también masivamente como la resta, ¿ya? Y ese es el signo que utilizamos en esta operación. Tenemos también, por otro lado, la multiplicación, en donde podemos utilizar este signo que es como una X o también un punto, ¿ya? Y también tenemos la operación que corresponde a la división, ¿ok? Y utilizamos este signo generalmente para poder realizar este tipo de operación, ¿ok? Estas son las 4 operaciones básicas que ustedes también conocen, ¿cierto? En donde nosotros utilizamos los números naturales, ¿ya? Y cada una de estas operaciones básicas tiene diferentes propiedades en donde nosotros podemos relacionar, como decía nuestro objetivo, estos números naturales, ¿ok? En el caso de la suma y la resta, primero las vamos a definir, ¿ok? Tenemos la suma o la adición, más bien ese es el nombre correcto, ¿ya? En donde en esta operación se utiliza el signo más, ¿ya? Por ejemplo, sumamos en este caso 4 más 7 más 5, da como resultado 16. Los números que yo utilizo dentro de esta operación, en la suma se llaman sumandos y el resultado se llama suma, ¿ok? Todo resultado en una adición, el que sea, siempre va a corresponder a la suma y los números que se están sumando, ¿ya? Que se están adicionando, se llaman sumandos. En el caso de la resta, ¿ya? En esta operación nosotros utilizamos este signo, una rayita, ¿ok? Por ejemplo, al 15 le restamos 9 y eso da como resultado 6, ¿ya? El número al cual yo le voy a quitar, ¿ya? Se llama minuendo, el número que yo estoy quitando se llama sustraendo y el resultado de una resta o de una sustracción se llama diferencia o se llama resta también. ¿Ok? Minuendo, sustraendo, diferencia o resta. ¿Ok? También tenemos, por supuesto, la división y la multiplicación. En el caso de la multiplicación, tenemos aquí dos números que se están multiplicando, que es el 5 por el 7, que da como resultado 35. Los números dentro de una multiplicación, los números que se están multiplicando se llaman factores, ¿ya? Y el resultado se llama producto, ¿ok? Aquí tenemos una división, estamos dividiendo el 10
por 7, ¿ya? Lo cual me va a dar como resultado 3 con un resto de 1, me va a sobrar 1, ¿ya? El número que yo voy a dividir, aquí no aparece, pero se llama dividendo. El número por el cual lo estoy dividiendo se llama divisor, ¿ya? El resultado en una división se llama cociente, ¿ya? Y el resto, ¿cierto? Lo que me queda se llama, como bien dije anteriormente, se llama resto, ¿ya? Aquí tenemos, por ejemplo, si 2 kilos de hilo de algodón cuestan 140, ¿cuánto costarán 5 kilos del mismo? ¿Ya? Lo que tendríamos a hacer antes de conocer la multiplicación y la división era sumar 5 veces 140, ¿cierto? 140 más 140 más 140. Entonces, aquí, por ejemplo, nosotros podemos utilizar el caso de la multiplicación para poder llegar al resultado mucho más rápido, ¿ya? Y multiplicamos el 140 por 5 para poder llegar al resultado. Ya eso es una forma de utilizar en este caso la multiplicación, ¿ok? Entonces decía que estas operaciones básicas son una forma en que nosotros podemos relacionar de diferentes maneras los números naturales, ¿ya? Y para ello, en cada operación básica existen propiedades, ¿ya? Que son las que vamos a ver hoy día, ¿ya? En el caso de la suma existe la propiedad asociativa y la propiedad conmutativa, ¿ok? En el caso de la resta o de la sustracción no hay propiedades, no se aplica ninguna propiedad, ¿ok? En el caso de la multiplicación existe la propiedad asociativa, la propiedad conmutativa y la propiedad distributiva. Y por último, en el caso de la división, tenemos la propiedad distributiva. ¿Ok? Entonces vamos a ir viendo una por una en el caso de la adición, la multiplicación y la división, cuáles son estas propiedades que yo acabo de nombrar. En el caso de la suma, dijimos que teníamos, en el caso de la adición, tenemos primero que todo la propiedad conmutativa. ¿Qué nos quiere decir la propiedad conmutativa? Que la suma no varía al cambiar el orden de los sumandos, ¿ya? Y aquí tenemos un ejemplo clarísimo de la propiedad conmutativa, ¿ya? Tenemos los sumandos 3 más 2 que nos dan como resultado 5. Pero si yo cambio el orden de los sumandos y pongo el 2 primero, como es este caso, y el 3 después, me va a dar exactamente el mismo resultado. ¿Ok? Esa es la propiedad conmutativa de la suma. Independiente de que yo cambie el orden de los sumandos, de los números que se están sumando, ¿cierto? El resultado va a ser exactamente el mismo. No va a cambiar porque yo cambie de posición los sumandos. Y esto va a pasar con números pequeñitos, como es este ejemplo, o con números más grandes. Va a ser exactamente igual siempre, ¿ya? Aunque yo cambie de posición los números, ¿cierto? O coloque el 2 primero acá y el 3 después, el resultado se va a repetir. ¿Ok? Aquí está ejemplificado con imágenes, ¿cierto? El 3 más 2, y en este caso pongo el 2 primero que el 3, pero el resultado es igualmente el mismo. ¿Ok? Esa es la propiedad conmutativa en la adición. También dijimos que tenemos la propiedad asociativa. ¿Qué quiere decir la propiedad asociativa? Que el resultado de la adición es independiente de la forma en que se agrupen los sumandos, ¿ya? Y esta propiedad se utiliza cuando tenemos más de un sumando, ¿ya? Por ejemplo, en este caso tenemos 3 más 2 más 1, ¿ya? Pero para poder sumar, en este caso cuando tengo más de 2 sumandos, yo puedo agrupar estos números para poder resolver la adición, ¿ya? Y yo puedo agrupar primero, por ejemplo, el 3 más 2 y después a ese resultado le agrego a 1. Pero también con esta propiedad yo puedo agrupar de otra manera. Puedo agrupar, por ejemplo, el 2 más el 1. Y eso no me va a cambiar el resultado de la adición, ¿ya? Por ejemplo, aquí 3 más 2 es 5 y al 5 yo le agrego 1, me da 6. ¿Ok? Y en este caso, agrupando el 2 más el 1, resuelvo. 3 más 2 más 1 es 3, 3 más 3 es 6. ¿Se fijan? Cuando tenga una suma en donde hay más de 2 sumandos, como es este caso, que se va a dar mucho en matemática, ¿ya? Yo puedo agrupar los números que necesito sumar, pero independiente de la forma en que los agrupe, sea de esta forma o esta forma de acá, el resultado también va a ser el mismo. ¿Ok? Esa es la propiedad asociativa. Y otra propiedad que yo no nombré al principio en el mapa, pero que también es propia de la adición, es el elemento neutro.
¿Ya? ¿Qué quiere decir el elemento neutro? Que la propiedad del elemento neutro nos dice que la suma de un número, cualquiera, el que sea, más el 0 es igual al mismo número. ¿Ok? A cualquier número que yo le quiera agregar, adicionar o sumar 0, me va a dar exactamente el mismo número. Esta también es una propiedad de la suma. ¿Ok? 3 más 0 es igual a 3. 6 más 0 es igual a 6. 100 más 0 es igual a 100 y así sucesivamente. Cualquier número al que se le adicione o se le sume 0 va a dar el mismo número. ¿Ok? Ahora vamos a pasar a las propiedades de la multiplicación. Primero tenemos en el caso de la multiplicación la propiedad conmutativa. ¿Ok? Y aquí esta propiedad nos señala que el orden de los factores no altera el producto. Es muy similar a la de la suma. ¿Por qué? Porque yo puedo decir 7 por 3 es igual, en este caso, 21. Aquí es muy importante la multiplicación, saberse las tablas de multiplicar. ¿Ya? Que decir 3 por 7, que es 21. Es decir, el orden de los factores, aquí si yo coloco el 3 antes o el 7 después, o en este caso lo mismo, ¿ya? Si está el 7 primero o el 3 después, o el 3 primero o el 7 después, da exactamente lo mismo porque el producto va a ser exactamente igual. Esta es la propiedad conmutativa de la multiplicación. Tenemos también la propiedad asociativa, ¿ya? Cuando se multiplican 3 o más números, ¿ya? Esto va a pasar cuando sean de 3 o más números que necesiten multiplicar, ¿ya? El producto es el mismo sin importar cómo se agrupen los factores. También es muy similar a la de la suma, ¿ya? Aquí tengo, por ejemplo, la siguiente multiplicación. 2 por 3 por 3, ¿ya? Y en este caso agrupé los dos primeros factores y en este caso agrupé los dos últimos factores, ¿ya? Y si yo resuelvo me da lo siguiente. 2 por 3 es igual a 6, se baja el 3 y luego se multiplica. 6 por 3 es igual a 18, ¿ya? Agrupando el 2 y el 3. En este caso agrupamos el 3 por 3, ¿ok? En la misma multiplicación. Y decimos, bajamos el 2 y multiplicamos el paréntesis, que da como resultado 3 por 3, 9. 2 por 9, 18. ¿Ok? Entonces, independiente de cómo agrupemos los factores, en el caso de la propiedad asociativa, vamos a llegar exactamente al mismo resultado, independiente de cómo los agrupemos. ¿Ok? Esa es la propiedad asociativa. Y por último, en el caso de la multiplicación, tenemos la propiedad distributiva. ¿Ok? ¿Qué quiere decir la propiedad distributiva? Que cuando sumamos 2 o más números multiplicada por otro número, es igual a la suma del producto de cada número con este último. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto en el fondo? Aquí tenemos la multiplicación 4 por 2, ¿ya? Y tenemos una suma que está entre paréntesis. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Distribuyo esta multiplicación de la siguiente forma, ¿ya? No resuelvo la adición, sino que amplifico las multiplicaciones. Entonces digo, multiplico 4 por 2, ¿ya? Que es el que tengo acá, más el siguiente número que está acá en el otro sumando, 4 por 3, ¿ya? Y de esa manera yo puedo llegar al resultado que es 20, ¿ok? Y lo mismo acá, ¿ya? De la misma forma voy a llegar a ese resultado, ¿ok? Entonces, en este caso de la propiedad distributiva, ¿ya? La suma del producto de cada número con el multiplicador, ¿cierto? En este caso con el factor, ¿cierto? Me va a permitir llegar exactamente al mismo resultado también, ¿ok? Bueno, y otra propiedad que tampoco aparecía en el mapa conceptual es el elemento neutro, ¿ya? El producto de cualquier número por 1 es el mismo resultado, ¿ya? También esa es una característica o propiedad de la multiplicación, en donde cualquier número que yo multiplique por 1 me va a dar exactamente el mismo número, ¿ok? Y por último tenemos las propiedades de la división, en donde se destaca la propiedad distributiva, ¿ya? Y la propiedad distributiva en la división ocurre con respecto a la división cuando se descompone el dividendo en relación al divisor, ¿ok? Entonces aquí tenemos un ejemplo,
¿ya? En donde tenemos 20 más 10 dividido en 10, ¿ok? Entonces aplicamos la propiedad distributiva de la división, porque esto en el fondo es una división, independiente que hayan dos números que se estén sumando, ¿ok? Entonces, yo en este caso, ¿qué es lo que hago? ¿Ya? El 20 lo divido en este caso por el divisor, ¿ya? Por 10 más el otro número que se está sumando, hago exactamente lo mismo, el 10 también lo divido por el divisor, que sería 10, y me quedarían dos divisiones. Y digo, 20 dividido en 10 me da 2, ¿ya? Y 10 dividido en 10 es 1, los cuales yo tengo que sumar y voy a llegar al resultado 3. ¿Se fijan? Es decir, el número, ¿cierto?, que voy en este caso, a dividir, ¿cierto? Los números que en este caso que tengo que sumar primero, yo los divido en este caso por el divisor, ¿ya? Y digo 20 dividido 10 más, ¿ya? Porque aquí eso es lo que tenemos que hacer, sumarlos, el 10 en este caso, dividido en este caso el divisor, 10. Se resuelve y finalmente se llega al resultado en este caso, ¿ok? Esas serían las propiedades de la división y esas serían las formas en las cuales nosotros podemos relacionar los diferentes números naturales a través de la aplicación de las propiedades que tienen las operaciones básicas, que son la adición, la sustracción, la multiplicación y la división. ¿Ok? Eso sería entonces la segunda parte de, de esta clase, ¿cierto? Que se relaciona con los números naturales. ¿Ok? Eso sería entonces, estimados. Nos veremos entonces en una próxima oportunidad y nos vemos pronto. Chau, chau.